Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video sobre la InMotion V8F. Antes de comenzar, quiero enviar un agradecimiento a Martín y a toda la gente de Ecoalcina por prestarme su monociclo para poder hacer este review. Para todos aquellos interesados en vehículos de movilidad personal, les recomiendo visiten la página de Ecoalcina utilizando el link que les dejo en la descripción de este video. Y por supuesto, no olvides utilizar mi código de descuento Alexius para obtener importantes descuentos en Ecoalcina si buscas comprar un monociclo. Vayamos repasando entonces todo lo que observé en esta rueda de InMotion, esperando que les sea de ayuda a la hora de decidirse a realizar una compra. Al igual que su hermana mayor, la V10F, la construcción y calidad de partes y acabado es muy buena, algo a lo que siempre nos tiene acostumbrados InMotion. El monociclo se siente liviano y sólido, y dado que su formato es redondeado, va a ser proclive a absorber y distribuir golpes de mejor manera que una rueda con bordes más cuadrados. En la rueda, el conector de carga no produce chispazo ni descarga, como nos tienen acostumbrados a alguna que otra marca. Godway. Al conectarlo al tomacorriente, el monociclo enciende su indicador de batería, que nos permite ir controlando el nivel de carga sin tener necesidad de tener que estar conectando la rueda a una app cada vez que queremos dar un vistazo rápido de cuánto nos falta para tener una carga completa. Posee un botón de corte de motor para poder levantar la rueda evitando que ésta acelere. Como toda rueda InMotion, el accionar de este botón es inmediato, así que se vuelve súper conveniente y confiable a la hora de utilizarlo. La V8F es un equipo que mantiene una temperatura baja de operación, entre 30 y 40 grados centígrados. Y debido al tamaño de su motor, dudo que alguna vez se exceda del rango mencionado, salvo que te pongas a subir pendientes pronunciadas de forma constante. Para uso diario en ciudad, la regulación de la temperatura interna es muy buena y no presenta problemas. Es muy liviana y puede levantarse con una mano con muy poco esfuerzo, ya sea para subir escaleras u obstáculos. Al igual que otras ruedas, posee una manija extensible de acarreo muy cómoda que, a diferencia de sus hermanas mayores, es retraíble y se ubica al costado de la unidad, siendo muy cómodo su uso. Tiene certificación IP55 que debería protegerla del ingreso de polvo y lluvias livianas, pero como digo siempre, si podés, evita el conducir bajo condiciones de lluvia. InMotion provee una app para celulares Android y iOS muy completa e intuitiva que permite configurar, entre otras cosas, el ángulo y sensibilidad de los pedales, los patrones de luz de la rueda, los modos de conducción, las alarmas y varias otras opciones que hacen al monociclo. Como ya mencioné en el review de la V10F, es la app más completa provista por un fabricante de monociclos y una gran herramienta que acompaña al V8F. Los factores que pueden condicionar la autonomía son muchos: temperatura exterior, condiciones de viento, tipo de terreno, pendientes, peso del conductor, exigencia de arranque y frenado, etcétera, etcétera. Pero siendo mi peso de 77 kilogramos, incluyendo mochila, y yendo entre 20 y 25 kilómetros por hora constantes, la rueda me rinde entre 30 y 40 kilómetros de autonomía en condiciones normales. Obviamente, si sostenemos un promedio de velocidad mayor, la autonomía decrecerá. Es una rueda muy liviana, muy ágil y muy fácil de conducir, a pesar de no contar con suspensión. Y es de hecho mi rueda preferida para dar clases de conducción de monociclo, debido a su buen balance y poco peso.
Es muy buena para conducir en pavimento y también se la puede utilizar para hacer off-roading muy liviano, aunque no la recomiendo demasiado para esto último si quieren cuidar de su unidad. La V8F permite configurar dos modos de conducción, commuting y off-road, que según el manual se diferencian uno del otro por el tipo de respuesta que da la máquina, tanto a nivel de torque como de sensibilidad en los pedales. Pero dada la potencia del motor, no noté realmente una gran diferencia al utilizar estos dos modos. De todas formas, la respuesta general de la V8F es muy buena y apta para tránsito urbano. En sus dos modos de conducción no observé inclinación de pedales notoria, salvo al transitar a velocidad máxima por un terreno con desniveles pequeños y constantes, que ocasionará más tillbacks que lo normal. La rueda se comporta bien en terrenos con pendiente ascendente o descendente. En el caso de pendientes ascendentes, mantiene una buena velocidad sin inconvenientes aparentes, pero debido a su velocidad final, no recomiendo utilizarla para circular por túneles. Tiene torque, buena reacción y velocidades crucero funcionales. Su velocidad máxima es de 35 km por hora y resulta suficiente para moverse por el tránsito, aunque claramente no vas a ganar ninguna carrera. La elección del neumático es buena también, ya que a pesar de sus modestas dimensiones, él mismo prácticamente no copia el terreno y absorbe las imperfecciones del terreno relativamente bien. La luz frontal sirve para conducción nocturna, pero a baja velocidad. Su potencia y proyección es aceptable para el tipo de gama al que apunta el V8F. Estrictamente hablando, digamos que posee una luz trasera, pero es más una decoración que una luz funcional que nos permita ser visibles de noche. De modo que aconsejo te equipes con alguna luz trasera extra si pensás utilizar la V8F para salidas nocturnas. Al igual que la V10F, la V8F cuenta con luces a los costados que iluminan la carcasa y realmente realzan la estética de la rueda. Dichas luces y sus patrones son configurables desde la app misma, permitiendo decorar la máquina a tu gusto. Como detalles extra, podemos nombrar el parlante ubicado en la parte trasera de la unidad, pero el mismo no permite pasar música a través de Bluetooth, sino que solo está presente para poder emitir sonidos y alarmas propios de la rueda. Si querés una rueda liviana, muy ágil, muy portable, que te dé suficiente autonomía y velocidad para moverte por la ciudad en distancias cortas a semimedias y que exude calidad y compactez, la V8F es la rueda para vos. Habiendo dicho esto, aprovecho nuevamente para agradecerle a Ecoalcina por la oportunidad y te aconsejo les pegues una visita. Espero que te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.